de información. El propósito de la conferencia del día de hoy es platicar con ustedes pues, sobre estos incrementos que hubo de los niveles de partículas menores a 10 micrómetros o PM10 en la megalópolis debido a las fuertes rachas de viento que tuvimos el día de ayer. Para ello van a estar con nosotros y les van a platicar en primer lugar al doctor Jorge Zavala Hidalgo, que es el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Enseguida vamos a presentarles cuáles fueron la repercusión en la calidad del aire de la megalópolis de estas fuertes rachas de viento, y eso estará a cargo del biólogo Rodolfo Iniestra, quien es director de investigación de calidad del aire y contaminantes climáticos de vida corta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Después un servidor explicará el por qué no se declaró la contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México el día de ayer. Y como quinto punto, el ingeniero Sergio Cirat Hernández Villaseñor, que es director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, les va a platicar a ustedes de la calidad del aire en el Valle de México. Entonces, para empezar, el doctor Jorge Zavala Hidalgo nos va a platicar sobre los aspectos climáticos y meteorológicos que ocasionaron las tolvaneras del día de ayer. Le cedemos la palabra y la pantalla al doctor Zavala. Muchas gracias. No lo escuchamos. Tolvaneras que afectaron todo el centro de México y parte del Bajío. Entonces, lo que teníamos 36 que se desplegó en el Golfo de México y afectó el noreste del país. Es importante mencionar que este frente frío tenía vientos con componente del este-noreste. Muchas veces tenemos los frentes con componente del noreste. La que sigue, por favor. Parte de las condiciones que tenemos climáticas en el país es la situación de la sequía en México. Aquí estamos mostrando el monitor de sequía con fecha del 15 de marzo de este año. Este monitor lo actualizamos cada 15 días y es una medida de cómo se encuentra la sequía en el país, considerando la precipitación en distintos intervalos de tiempo y también otros factores como la situación de la salud de la vegetación, el estado de los ríos y los cauces y las cuencas. Efectivamente, la mayor parte del país, excepto el sureste, se encuentran en alguna categoría de sequía, ¿no? Particularmente toda la zona del norte de Veracruz, de Hidalgo, de Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán. La que sigue, por favor. En esta vemos el pronóstico, o uno de los pronósticos del día de ayer, de cómo fue evolucionando el frente, y vemos cómo fue avanzando. Una característica es que estos vientos superaron la altura de la Sierra Madre Oriental. Esto depende del espesor de la parte más baja de la atmósfera, que es la que está asociada al frente. El frente es un fenómeno cerca de la superficie. También depende de la dirección de los vientos y de la intensidad de los vientos, y esto provocó que tuviéramos un frente. Vemos aquí la situación del frente a lo largo de los vientos intensos, y luego toda esta zona fue afectada por estos vientos, no solo como en ocasiones lo vemos a lo largo de los estados del Golfo de México, sino que penetró afectando no solo el Estado de México, la Ciudad de México, sino también Hidalgo, parte de Guanajuato, parte de Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala. En la que sigue, por favor. Se tuvieron vientos muy intensos para esta zona del país, con rachas que alcanzaron valores de, digamos, 42 kilómetros por hora en León, Guanajuato, en Jalpan de Serra, en Querétaro, 63.3 kilómetros, en Hidalgo, en Apan, 59.9 kilómetros por hora, en Ixtapalupa, Estado de México, 50.2 kilómetros por hora,
Por ejemplo, en Zapotitlán, Puebla, 62.3 kilómetros por hora. Es de mencionar que los vientos medidos en el aeropuerto de la Ciudad de México, que fueron de 33 kilómetros por hora como vientos sostenidos y 61 kilómetros por hora en las rachas, representan los vientos o las rachas o ráfagas de viento más intensas que se han medido en 32 años. El valor récord en esta región es de 85.6 kilómetros por hora del 2 de junio de 1988. Es decir, tuvimos en esa región, en esa zona, los vientos más intensos en los últimos 32 años. No solo depende de la intensidad del viento, sino la extensión afectada por los vientos intensos, que en esta ocasión fue un área muy extendida y que se vio reforzada porque hubo precipitaciones en algunas zonas del estado de Puebla. En la que sigue vemos algunos de las gráficas de estos vientos. Por ejemplo, aquí en Tezontle, en la Ciudad de México, es muy interesante ver cómo el viento entra prácticamente como un frente, pasa de vientos muy débiles a vientos muy intensos con ráfagas de 57.6 kilómetros por hora, y en el lapso de aproximadamente 1 hora, 2 horas empieza a decaer y ya pasa el efecto del frente. Es decir, esto es un fenómeno que dura alrededor de 2 horas y que pasa de vientos muy débiles en pocos minutos a vientos muy intensos, ¿no? La que sigue. Esta situación coincide con una época del año en donde, además de la sequía que muestra el monitor de sequía, pues es la época de estiaje, es la época en que se prepara la tierra y está muy suelta. Entonces, cuando el viento rebasa cierto valor, es capaz de levantar las partículas y es cuando se forman las tolvaneras, y es lo que ocurrió el día de ayer. Vemos aquí en zonas moradas, zonas que son de cultivo, en el estado de Hidalgo principalmente, y en parte del estado de Querétaro. Entonces, pues esa es la condición que tuvimos. En la que sigue, aquí en esta animación, que es en visible, lo que podemos estar observando es que tenemos aquí el avance de la tolvanera, se ve muy claramente afectando el estado de Puebla, bueno, los estados de Puebla, de Tlaxcala, también afectó el estado de México, por supuesto Hidalgo, Ciudad de México, parte del estado de Michoacán, parte del estado de Querétaro y parte del estado, miren cómo afecta aquí en esta zona de Guanajuato, llegando a la ciudad de León. La mayor parte de las noticias provienen del Valle de México, pero la zona afectada fue sumamente extensa. ¿La que sigue? Bueno, la que sigue. Esas son las condiciones. Este es un evento, como dijimos, particular. No es uno de los nortes o frentes más intensos, pero por las características que tuvo de dirección del viento, del espesor de la capa baja y de la dirección del viento, de la intensidad del viento y del espesor de la capa baja, fue un evento que afectó la meseta central, es decir, los vientos no se quedaron restringidos en la parte baja de los estados del Golfo de México, acotados por la Sierra Madre Oriental, sino que alcanzan toda esta parte del centro del país y se dio la meseta. Esa es la condición que tuvimos la condición que esperamos para el miércoles. Es otro frente, no tiene la misma característica, pero sin embargo, como tenemos las condiciones de suelo con muy baja humedad o seco, podría generar algunas tolvaneras. La magnitud de los vientos esperados no iguala a la que tuvimos el día de ayer, pero seguía el siguiente evento de este tipo. Recordemos que en la temporada de frentes fríos estamos pronosticando 54 eventos, llevamos 46, esto no necesariamente es un evento tan extraño. La que sigue, por favor. Para el Valle de México, la Ciudad de México, bueno, pues lo que esperamos es quizá entre el miércoles y jueves es cuando podríamos tener la entrada del siguiente frente frío, algo de lluvias aisladas y vientos o rachas de viento de 30 kilómetros por hora. Bueno, pues eso sería un resumen y estamos atentos a las preguntas que nos puedan hacer. Muchas gracias, doctor. Vamos a presentar la serie de presentaciones y luego al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas.
Enseguida tenemos la intervención del biólogo Rodolfo Iniestra, director de Investigación de Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos de vida corta del INEC, y él nos va a platicar sobre la repercusión en la calidad del aire de la megalópolis. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, doctor. No sé si ya puedan ver la presentación en la pantalla. Sí. Ok, pues muchísimas gracias. No se escucha tu micrófono, Rodolfo. Sí, un segundito, es que estaba proyectando de manera equivocada la presentación. Un segundito, un poco de problemas técnicos aquí para poder compartir la pantalla. Ahora sí, no sé si ya puedan verla. Sí, ya se ve. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es lo que voy a presentar ahora es simplemente para ratificar lo que ha comentado el doctor Zavala antes, en el sentido que el impacto que tuvieron las fuertes rachas de viento generadas por el Frente Frío 42 tuvo un impacto regional que generó cambios abruptos en los niveles de concentración de PM10 prácticamente en todas las ciudades de la megalópolis donde tenemos monitoreo de la calidad del aire. En esta lámina básicamente lo que pueden ver es para el Valle de México las concentraciones del día 27 sábado y las registradas el día de ayer. Rodolfo, ver, ¿podrías poner en modo presentación tu presentación, por favor? Un segundito. Y acercarte un poco más al micrófono, por favor, Rodolfo. Ya la tengo ahí en modo presentación, no sé si se ve mejor. Sí. Ok. Y el micrófono, pues ya estoy lo más cerca posible. Entonces, les comentaba que, como pueden ver aquí, son las concentraciones horarias de PM10 del día 27 y del día 28. Como pueden ver, el sábado y todavía el domingo hasta las 3 de la tarde, las concentraciones se mantuvieron con un comportamiento relativamente estable. Pero a partir de las 4 de la tarde se registró un cambio verdaderamente notable en los niveles de concentración horaria. No confundir estos valores de concentración con los promedios móviles de 24 horas o con los promedios ponderados de 12 horas como lo establece el índice de calidad del aire. Aquí se pusieron los datos horarios con la intención de reflejar de una manera más clara lo drástico que fueron los cambios en los niveles de concentración de una hora a otra. En este caso vemos que a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7, 8 de la noche se dieron las concentraciones más altas y después a partir de las 9 empezaron a recuperarse los niveles de concentración que tuvimos en las horas previas. Lo que podemos destacar de este periodo es que la concentración promedio de 24 horas, que es como se evalúa el cumplimiento de la norma, según los criterios establecidos en la norma de calidad del aire generada por COFEPRIS, es que se dio incumplimiento a esta norma, pero eso se debió prioritariamente a los altos niveles de concentración registrados a partir de las 4 de la tarde. En esta otra lámina vemos el mismo indicador, pero en este caso para la zona metropolitana de Valle de Toluca. Se toma como un indicador básicamente lo registrado en la estación centro que se ubica, como lo dice su nombre, en el centro de Valle de Toluca. E igualmente vemos un comportamiento relativamente estable tanto en sábado como en domingo, en este caso hasta las 5 de la tarde. A las 6
De 6 a 9 de la noche se dan las concentraciones más altas, pero el cambio abrupto se da de 5 a 6 y más evidentemente a las 7 de la noche que se alcanza la concentración más alta. En este caso vemos el comportamiento de este mismo contaminante en Cuernavaca, y aquí básicamente lo que vemos es que también se da un cambio abrupto a partir de las 7 a las 9, 10 de la noche. Ese cero que ven a las 8 de la noche no hubo reporte de dato de calidad del aire, no es que se haya registrado a una concentración de cero, pero otra vez vemos que es en la tarde-noche el cambio abrupto en la concentración de este contaminante. En Puebla vemos exactamente lo mismo y también es a partir de las 6. Entonces está clarísimo que el impacto, como decía el doctor Zavala, fue regional y fue por un periodo corto de tiempo, pero fue muy notable. Y básicamente estos los datos de concentración que tenemos en este momento. Seguimos trabajando los datos, todavía no tenemos preparados los gráficos de la ciudad de Pachuca en Hidalgo y de Atitalaquia en Hidalgo. Tomamos esas dos ciudades como ejemplo, pero también se alcanza a apreciar el impacto de estas fuertes rachas de viento. Y eso es básicamente lo que quería mostrarles para ilustrar el impacto regional que tuvo este evento registrado el día de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy bien. Pues prosiguiendo con nuestro programa, es mi turno y yo les voy a explicar por qué no se declaró la contingencia ambiental en el Valle de México. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación. ¿Ya se está viendo? Sí, doctor, pero falta modo de presentación, por favor. Ahí. Está en modo de trabajo. Ya la estoy viendo yo acá con modo de presentación. ¿No se ve? No, si la pudiera hacer más grande, por favor. A ver, esperen entonces. Ahí. ¿Cómo le están viendo? En modo de trabajo, pero ya se ve un poco más grande. A ver, entonces yo creo que voy a... Déjenme... ¿Dónde está? Compartir en pantalla. ¿Ahora qué ven? Se ve modo de trabajo, doctor, pero si lo puede hacer un poco más grande para que se vea, está bien. Es que no lo logro. Doctor, si quiere yo la proyecto desde acá. A ver, espérame, déjame, lo intento de nuevo. ¿Ya se ve? No, todavía está en modo de trabajo. Ahí. No. No. ¿No? Bueno, entonces, pues sí, hazme el favor de proyectarla tú, Ramiro, por favor. ¿Ahí la pueden ver ya? Sí. Sí. Ok, entonces procedemos a la siguiente, por favor. Bueno, en esta lámina pueden ver ustedes una línea delgada gris continua. Esa línea gris, este es un ejemplo del 25 de diciembre del 2019.
esa línea gris presenta las concentraciones que se miden cada hora en la red de monitoreo del Valle de México. Las bolitas negras corresponden a los valores del índice AIRI-Salud, que es el índice ponderado de 12 horas. Y finalmente los cuadritos corresponden a los valores que arroja el índice que se promedia cada 24 horas. En la actualidad, el índice AIRI-Salud, que son las bolitas negras, son el que se emplea para dar a conocer hora con hora cuál es la calidad del aire y cuáles son las recomendaciones de protección de la salud. Los cuadritos son los valores que se emplean actualmente en el programa de contingencia para declarar la activación de una contingencia. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. No, se pasó una. Ese mero. Bueno, aquí digamos que se representa la misma información, nada más para ilustrar justamente las diferencias que hay entre el índice de calidad del aire, que era el IMECA que se conocía anteriormente, y el nuevo índice AIRI-Salud. Aquí lo que se ve en la parte de arriba son los valores que se obtienen con el índice de calidad del aire, que es el promedio de 24 horas, tal como lo establece la norma, ¿verdad? Y aquí, pues pueden ver ustedes que en este ejemplo hay valores en amarillo que representa calidad del aire regular, luego pasan a naranja y luego a rojo, que es aire de calidad muy mala. Las contingencias justamente se declaran cuando en este índice de calidad del aire se llega a esos colores rojos, y es como lo establece el programa de contingencia actual. En la parte de abajo ven ustedes el índice AIRI-Salud, ¿verdad? Que como decíamos, pues es un índice que sigue mucho más de cerca lo que se está midiendo hora con hora. Y este índice lo que nos sirve es para alertar a la población de que se están presentando concentraciones muy elevadas y que es necesario que se proteja, sobre todo las personas sensibles con padecimientos respiratorios, cardiovasculares, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver, como el índice AIRI-Salud se pone morado mucho más rápido que el índice de calidad del aire. Incluso el índice de calidad del aire, por ser un promedio de 24 horas, o sea, para cada hora hay que promediar las 24 horas anteriores, pues siempre da valores más pequeños, y por lo tanto tarda más en alertar a la población. La siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que ocurrió en la estación Tultitlán del Valle de México, ¿verdad? Al igual, el índice AIRI-Salud son las bolitas, ¿verdad? Que primero estaban en amarillito, luego pasaron a naranja, luego hubo 2 horas el 28 de marzo hacia la 1, 2 de la tarde que estuvieron en amarillo, y luego a las 3 ya empezaron a subir, de tal forma que a las 5 de la tarde esas bolitas ya estaban en color morado. Si ven, directamente pasaron de color naranja a color morado. Y pues como pueden ver también, la línea continua que representa los valores que se miden cada hora es seguido bastante bien por este índice AIRI-Salud. En esta estación permaneció en morado desde las 5 a las 6, a las 7 y a las 8, ya para las 9 empezó a descender sustancialmente, y de tal forma que en las primeras horas de la madrugada ya estaba en calidad del aire buena. Eso por parte del índice AIRI-Salud, que son las bolitas. Ahora, ¿qué sucede con el promedio móvil de 24 horas, que es el promedio que se utiliza para declarar las contingencias? Como pueden ver ustedes, a eso de las 5 sí empezó a incrementarse lentamente, y luego llegó a un máximo entre las 7 y las 8, y luego empezó a descender, pero muy lentamente. Entonces, el valor de la contingencia que se utiliza con los cuadritos
para declararla debe de llegar a los 215 microgramos por metro cúbico, y como podemos ver aquí en la lámina, pues no alcanzamos ese valor y por lo tanto no se declaró contingencia en el Valle de México. Más sin embargo, en términos del aviso a la población de que estábamos teniendo las altas concentraciones por la tolvanera, sí fue avisado a través del índice aire y salud, que fueron las bolitas de color morado. La siguiente, por favor. Bien, actualmente entonces el índice aire y salud no está vinculado a los programas de contingencias atmosféricas. En la CAME vimos que los programas de contingencia que hay en la región pues atienden a eventos extraordinarios de alta contaminación, y eso tiene el propósito de que se reduzcan, se echen a dar medidas para reducir las emisiones de los sectores relevantes y disminuir el riesgo de la salud de los daños a la salud. Esos son los programas de contingencia. En la CAME vimos que los programas existentes de contingencia presentan diferencias en términos de los contaminantes medidos, de los umbrales, de los criterios de activación, las fases y etapas. Esto hizo que se iniciara un estudio que está en curso, un estudio que está conducido por el INEC y el Instituto Nacional de Salud Pública, para determinar, hacer una actualización de los umbrales y los procedimientos de activación y desactivación de las distintas fases de contingencia. En este sentido, ya una vez que este estudio nos marque las directrices, cada entidad federativa será responsable de actualizar su programa de contingencias y pues deberán de tomar en cuenta las condiciones orográficas, climáticas, los sectores emisores de cada entidad. Mientras tanto, pues lo que se nos recomendó a las autoridades locales es que mantengan sus programas de contingencia tal cual, en espera de que se concluya este estudio, que esperamos será hacia finales del año, y con ello pues tendremos una actualización y veremos la posibilidad de que este índice aire y salud, que es muy protector porque avisa a la población de inmediato cuando se están presentando las altas concentraciones, pudiera ser más, digamos, empatado con la declaración de las contingencias. Por lo pronto, la decisión fue que se mantuvieran los programas tal cual, y por eso, para declarar una contingencia en la zona metropolitana del Valle de México, hacemos los promedios de 24 horas de las concentraciones. Muchas gracias. Bien, esto fue por mi parte. Siguiendo con el programa, tendríamos la intervención ahora del ingeniero Sergio Cirat Hernández Villaseñor, que es director general de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, y él nos va a hablar de la calidad del aire en el Valle de México y su difusión. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, doctor. ¿Ya se ve la presentación? Sí, Sergio está en modo de trabajo. Ok. Ahí ya se ve en modo presentación, ¿verdad? No, aún no. Dame un segundo. No. A ver, ahora. Ya se ve. Estamos en la segunda lámina. Está bien, está bien. Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Lo primero que quiero comentarles, quiero presentarles lo que es el mosaico de ozono en el Valle de México. En este mosaico tenemos las condiciones de calidad del aire que se presentaron en el Valle de México para cada día del año, desde el 2010 y hasta una parte del 2020. Este mosaico se actualiza todos los días, ustedes lo pueden encontrar en la página de la SEDEMA. Y aquí lo importante que deseo destacar es cómo el ozono, tenemos excedencias en Valle de México al ozono prácticamente a lo largo del todo el año, pero es entre marzo, abril y mayo, donde se concentra la mayor cantidad de días en donde se rebasa la norma de calidad del aire en materia de ozono, y también es donde se alcanzan o donde se concentran el mayor número de días con altas concentraciones de contaminante, de este tipo de contaminantes. Por lo tanto,
es justo en este periodo donde generalmente se decretan las contingencias ambientales atmosféricas en materia de ozono. Muy bien. ¿Por qué en estas temporadas, en estos 3 meses es donde tenemos los problemas de ozono? Bueno, pues hay elementos que están impactando o que impactan en la formación de ozono. Hay que recordar que el contaminante no se emite en una fuente. El contaminante en realidad se genera a partir de reacciones desarrolladas en la atmósfera, principalmente entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. De tal forma que la temperatura es un elemento importante que propicia una mayor formación de ozono, y tenemos que las temperaturas más altas en la zona metropolitana se presentan desde mediados de marzo y hasta principios de junio, teniendo un promedio de 27 grados, pero hay días en que se llegan a superar los 30 grados en el Valle de México. Por otra parte, la velocidad de viento tiene mucho que ver, o la estabilidad atmosférica, que está asociada en parte con la velocidad del viento. Encontramos que abril y mayo tenemos velocidades de viento ligeras comparativamente con lo que es febrero y marzo, y esto favorece la concentración del ozono que se está formando. No solamente es que se genere más ozono, sino que se empieza a concentrar, y esto propicia alcanzar una peor condición de calidad del aire en Valle de México. Por otra parte, en cuanto a la nubosidad, también tenemos que el periodo que va de marzo, abril, mayo, tenemos poca nubosidad, tenemos cielo mayormente despejado, y esto también favorece la formación de ozono. Y finalmente tenemos que la energía solar incidente en el Valle de México, como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos que entre marzo y mayo se presenta una gran cantidad de energía solar de onda corta que llega a la superficie del Valle de México, lo cual se debe a la elevación del sol sobre el horizonte, la poca nubosidad existente, y esto favorece las reacciones que se desarrollan en nuestro aire para la formación de ozono. Entonces, concretamente, marzo, abril y mayo son días en los que particularmente tendremos problemas de calidad del aire por ozono. No obstante lo anterior, el día de ayer tuvimos un problema con el tema de partículas, en este caso PM10. Antes de pasar a ese tema, les quiero presentar esta gráfica, que es el comportamiento de partículas PM2.5 en Valle de México a lo largo del año. Y aquí lo que observamos es que en realidad la temporada seca-fría, que va de noviembre a febrero, y seca-caliente, que va de marzo a mayo, tenemos también días en que estamos rebasando el estándar nacional de calidad del aire para este contaminante, al igual que para las partículas PM10. Y encontramos que los días donde se pueden alcanzar altas concentraciones en esta temporada seca caliente, las concentraciones más elevadas, generalmente están asociadas con incendios, ya sea incendios que se desarrollen a lo interior del Valle de México o que se estén desarrollando en el exterior, pero que exista una transportación de partículas de los contaminantes hacia el Valle de México. Y el día de ayer lo que tuvimos fue otro evento distinto a la transportación de contaminantes generados en incendios. Más bien tuvimos, como ya se explicó, un aire muy fuerte que recogió material particulado de distintas zonas donde fue pasando el viento, levantó este polvo y lo condujo hacia el Valle de México, teniendo las condiciones que ustedes ya conocen y que ya se ha explicado. Quiero comentarles que la función de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en materia de monitoreo de calidad del aire es precisamente dar seguimiento a las condiciones de concentración de los distintos contaminantes que estamos monitoreando, no solamente en la ciudad, sino en algunos municipios conurbados del Estado de México. Y aquí les presento un tipo de gráficos que nosotros al cual le damos seguimiento. Y ustedes pueden ver cómo teníamos concentraciones bajas de partículas hasta las 3, 4 de la tarde. Posteriormente comienza a incrementarse notablemente
y empezamos a observar el comportamiento de altas concentraciones de contaminantes, principalmente y al inicio del fenómeno de ayer, en las estaciones del norte de la Ciudad de México. Posteriormente y de forma muy rápida, esta mala calidad del aire, incluso extremadamente mala calidad del aire, se fue alcanzando en estaciones en la zona centro de la ciudad y posteriormente en la zona sur, lo cual pues nos mostró que fue un fenómeno asociado con el transporte de partículas propiciado, como ya se ha comentado, por estas fuertes ráfagas de viento. En este sentido, lo que es muy importante informarles a ustedes es que la Ciudad de México tiene una red de monitoreo de calidad del aire que actualiza de forma horaria la información de las concentraciones de ozono, partículas PM10, PM2.5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, información que se está difundiendo de forma ininterrumpida en diversas plataformas. La Ciudad de México, hay que decirlo, tiene la red con una mayor cantidad de medios de difusión de la información. En este sentido, pueden ustedes ver la página de internet del CIMAT de la SEDEMA, donde ustedes al ingresar pueden obtener toda la información que se está teniendo en calidad del aire en el momento, o incluso la histórica que se ha registrado en nuestra ciudad. Pero adicionalmente a esta página de internet que pone a disposición el CIMAT, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, esta información también es tomada y replicada en el sistema internacional AirNow, así como en el sistema nacional de información de calidad del aire que administra el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de forma que tenemos o que hay 3 plataformas manejadas por instituciones gubernamentales, donde se puede consultar la información de calidad del aire de forma puntual, permanente e ininterrumpida. Asimismo, la Ciudad de México tiene una aplicación para teléfonos celulares denominada Aire. Ustedes la pueden encontrar. Esta plataforma puede ser operada a partir de los sistemas operativos Android, iOS y de Huawei, de tal forma que a partir de la difusión de esta información, la gente puede tomar acciones para protegerse en caso de tener eventos de alta contaminación como el de ayer. Adicionalmente, en Twitter, en el tema, en el usuario calidad del aire, ustedes pueden ver ahí, se ha señalado cuál es. Estamos generando información continua, constantemente estamos mandando información a la ciudadanía con relación al tema de calidad del aire, así como de las acciones que la ciudadanía puede tomar para proteger su salud en caso de encontrarnos en eventos de mala calidad del aire, como lo fue el día de ayer. Y finalmente, vía telefónica, en el teléfono que ustedes están viendo, en la extensión 1, también otorgamos esta información donde, repito, no solamente se presenta el estado de la calidad del aire, sino las recomendaciones que en materia de salud la ciudadanía puede aplicar para proteger su salud en caso de tener eventos de alta contaminación. Y esto lo hacemos en atención a lo que establece la norma oficial mexicana del índice Aire Salud. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a las preguntas que gusten realizar. Muchas gracias, Sergio. Pues con esto concluimos las presentaciones. Paso la palabra a la moderadora para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Páramo. Buenas tardes a todas y a todos. Para la sesión de preguntas y respuestas les vamos a agradecer si levantan su mano, por favor, en el chat. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos hicieron a través del chat. Si puede tomar la palabra, por favor, Rafael Guadarrama de Canal 11 y después Fanny Miranda. Sí, no escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, buenas tardes. Pues es preguntarles justamente sobre, bueno, esta información. Digo, entiendo que entonces, debido a lo breve que fue este fenómeno,
no se generó ninguna contingencia, es decir, ninguna alerta extraordinaria, pero sí quisiera conocer si un evento tan breve de esta naturaleza puede generar repercusiones específicas a la salud, y es decir, de manera concreta, si tuvieron algún registro de alguna de cambios importantes o de personas que hayan tenido problemas serios a la salud, y específicamente en este sentido, ¿qué es lo que se esperaría para las próximas horas? La cuestión de las rachas de viento, es decir, se espera una situación, decían que no tan intensa como la de ayer, pero más o menos, ¿cuáles son los vientos que se esperan? Gracias. Si gustan, tomamos 2 preguntas y luego pasaríamos los micrófonos a los participantes de la reunión para que puedan contestar. Fanny Miranda, si es tan amable, de Milenio Noticias. Sí, gracias. Buenas tardes. Tengo varias preguntas. Primero, para el doctor Sergio Sirat, saber si se habían reportado niveles para partículas menores a 10 y 2.5 como los que vimos ayer. También preguntarle al doctor Páramo, si entendí bien, entonces existen 2 índices, el índice aire-salud que nos reporta en tiempo real las condiciones o los contaminantes en mayores intensidades para prevenir a la población, y el otro que es el de la calidad del aire, que sí está pues ligado al programa de contingencias ambientales. Es para saber si entendí bien la pregunta. También al doctor Jorge Zavala, preguntarle, nos había comentado anteriormente que estaban analizando darle una intensidad a los frentes fríos, saber qué intensidad entonces tuvo este frente frío que provocó estas rachas de viento con estas tolvaneras. Y también para el doctor Sergio Sirat, entonces estamos hablando que este material particulado obedece a la preparación de los terrenos, nos decían, para cultivo, pero ¿qué más? Además de esta tierra, ¿qué más tenía pues estas partículas? Por favor, muchas gracias. Sí, gracias, Fanny. Si gustan contestar, por favor, ¿con quién iniciaríamos? ¿Con el doctor Zavala? Bueno, es una pregunta muy interesante. Los frentes fríos tienen varias características. Este frente, por ejemplo, en las costas de Veracruz, que es donde estamos más acostumbrados a escuchar de los nortes o de las rachas de viento, no alcanzó vientos, digamos, de más de 110 kilómetros por hora, como son los nortes más intensos. Pero sí tuvo la característica de que sus vientos afectaron más allá de la Sierra Madre Oriental, lo que no ocurre tan frecuentemente, es decir, afectaron la meseta central, los estados de Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro. Esto se debe, repito, al espesor que tuvo esta capa de vientos, a la dirección de los vientos y también a que sí tuvieron una intensidad determinada. Aquí es muy importante mencionar que para que se levante el polvo no se levanta proporcional a la intensidad del viento, sino que se levanta cuando rebasa determinado umbral de intensidad de vientos, y esto combinado con las condiciones de sequedad y la época del año fue lo que provocó esta tolvanera. En ocasiones tenemos vientos que pueden ser similares y no alcanzan a levantar la tolvanera, ya sea porque el suelo no está tan seco o porque no rebasan este umbral. Sí tuvo cierta característica, decíamos que, por ejemplo, aunque no son los vientos más intensos registrados aquí en el Observatorio Central de Tacubaya, que los más intensos son de 92.1 kilómetros por hora, las rachas más intensas en el año de 2008, en esta ocasión tuvimos 51 kilómetros por hora. En el aeropuerto tenemos récords de 1988, ¿verdad? Y ahora tuvimos vientos muy intensos que no rebasan esos récords, pero que en este periodo de 1988 a la fecha son los récords.
El reto, esa es mi opinión para todos, es ser capaces de pronosticar cuándo se va a desarrollar una avalancha, ¿no? Teníamos bien identificados los vientos, bien identificadas las características del frente, pero no alcanzamos a visualizar que levantaría esta cantidad de polvo, y eso es en lo que tenemos que trabajar, ya no como servicio meteorológico, sino es un trabajo multiinstitucional, porque incluye la cobertura de suelo y cómo se encuentra y cómo va el ciclo agrícola, etcétera. Pero pues sí, fue un evento particularmente intenso, pero no es de los nortes más, o de los frentes que causan los nortes más intensos, pero sí para la meseta central. Es decir, hay frentes que provocan vientos intensos en algunas regiones y otros en otras regiones. Hay frentes que provocan precipitaciones extraordinarias, como los que tuvimos el año pasado en Tabasco, y hay frentes que provocan oleaje de gran magnitud o elevación del nivel del mar, que es marea de tormenta. Entonces hay que caracterizarlos, y ese es un tema que hay que trabajar más en su caracterización. No fue en términos absolutos un viento récord a nivel de país, pero regionalmente en esta región sí es uno de los eventos más intensos. Cuando digo esta región me refiero al centro del país. Gracias, doctor Zavala. ¿Yo puedo intervenir? Adelante, doctor Páramo. Sí, bueno, respecto a la pregunta del colega de Canal 11, efectivamente el episodio pues se produjo primero en dos estaciones muy fuerte y luego se generalizó a varias de ellas. Ya para la medianoche pues ya esta situación de calidad del aire extremadamente mala ya no se presentó, y bueno, en la madrugada dijimos las concentraciones regresaron a su calidad del aire. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante de este índice Aire y Salud? Pues justamente que el propósito es dar recomendaciones al momento a la población. Para una calidad del aire extremadamente mala, realmente lo que se recomienda aquí a la población es que permanezca en espacios interiores. Al hacer esto, pues incluso el estar en espacios interiores, digamos, uno puede respirar de forma normal, que en condiciones de tolvanera, si uno está al aire libre, pues realmente es muy, muy molesto, muy difícil, y pues digamos, la recomendación principal es esa. Y para las personas que tienen algún padecimiento, pues en esos casos, si se empiezan a sentir mal, pues es recomendable que acudan a sus unidades de salud. Esto para, digamos, la situación donde tuvimos las horas con la calidad del aire en color morado. Para la calidad del aire muy mala, aquí la recomendación es que las personas sensibles eviten realizar cualquier actividad física al aire libre y que se mantengan en interiores. El resto de la población debe de evitar hacer ejercicios vigorosos, ¿verdad? O moderado al aire libre, por la misma razón. Y para la calidad del aire mala, aquí digamos que la recomendación es que las personas sensibles eviten hacer el ejercicio físico al aire libre, y el resto de la población pues que reduzca esas actividades vigorosas. Entonces, afortunadamente, pues ayer también fue domingo por la tarde, y ya hay muchas personas que a la hora que se presentaron estos eventos en su fase más intensa, ya se encontraban en su hogar. Entonces todavía no tenemos registros de la Secretaría de Salud que nos pudieran indicar si hubo alguna cuestión especial de repercusiones. Gracias. Gracias, doctor Páramo. Ingeniero Sirat, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, son dos preguntas. La primera tenía que ver sobre si se habían alcanzado concentraciones similares o si estas fueron las máximas. La respuesta es no, sí se han alcanzado concentraciones similares en otros momentos e incluso superiores a lo que se vivió ayer. Sin embargo, hay que ser muy claros, muy puntuales. Anteriormente se publicaba el índice de calidad del aire utilizando un promedio de 24 horas, es decir, si teníamos concentraciones
muy elevadas de contaminantes durante 1 o 2 o tal vez 3 horas, esto difícilmente se reflejaba en el índice de calidad del aire, y no es sino hasta ahora, a partir del año pasado, que tenemos el índice Aire Salud, donde el índice está basado en un promedio de 12 horas, pero se ponderan con mayor fuerza las últimas 3 horas, donde podemos tener una reacción mucho más oportuna a las concentraciones altas horarias. En este sentido, repito, no fueron las concentraciones más elevadas de PM10, se han llegado a tener concentraciones superiores a los 1000 microgramos de metro cúbico. Entonces, no sé si con esto atiendo la pregunta. Y por otra parte, preguntaban que de dónde provienen. Bueno, como ya se ha comentado, el aire que llegó al Valle de México cruzó varias zonas en la zona central del país, pudiendo haber colectado polvos de zonas de cultivo, tal vez de algunas otras zonas boscosas donde tal vez están desprovistas de una cubierta vegetal, e incluso pudieron haber arrastrado alguna cantidad de partículas provenientes de incendios forestales que pudieron haber encontrado a su paso. Entonces, en realidad es la probabilidad de dónde el aire tomó las partículas que se introdujeron al Valle de México es amplia, pero consideramos que en su gran mayoría fue polvo que fue levantado de zonas de cultivo y tal vez de zonas desprovistas de vegetación. Ulisa, si me permites responder también la segunda pregunta de Fanny. Adelante, doctor. Sí, sobre el índice Aire y Salud y el anterior índice de calidad del aire. Efectivamente, el índice Aire y Salud, que está vigente desde el 2019, tiene como objetivo informar al momento preciso a la población de que las concentraciones se están elevando sustancialmente. Y el índice de calidad del aire de promedio de 24 horas, que antes se conocía como IMECA, efectivamente es el que se utiliza actualmente para declarar la activación de alguna contingencia ambiental. Ese es el estatus actual y, como mencioné, está en curso un estudio que está realizando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático junto con el Instituto Nacional de Salud Pública para determinar nuevos umbrales que nos permitirán relacionar de una manera más directa, digamos, las contingencias con este índice aire y salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Páramo. Muchas gracias, ingeniero Cirat. Tenemos aquí en la lista a Jorge Muñoz de TV Azteca y después Verónica Hernández, por favor. Gracias, saludos a todos. Esta pregunta es para el ingeniero Sergio Cirat. Mencionaba justo hace unos instantes que el registro más alto fue de superior a 1000 microgramos por metro cúbico. Quisiera saber cuándo y dónde, por favor, para tener como esa referencia, y también si nos puede compartir un poco cómo fueron comportándose los niveles de las PM10 en la Ciudad de México. Veíamos en su presentación de 784, si no me equivoco, 784 en Tultitlán, y que evidentemente el Tulbanera fue avanzando para pasar de norte, centro y sur, pero quisiera saber cuál fue el comportamiento en el Valle de México, en la Ciudad de México en particular, para tener una idea más o menos de a qué niveles se llegó en diferentes puntos de la ciudad y que la gente lo sepa. Eso es todo, gracias. Sí, gracias. Una pregunta más y luego las respuestas. Por favor, Verónica Hernández, si es tan amable. Gracias, buenas tardes. Es una pregunta para el doctor Páramo, que nos platicaba un poco sobre este estudio que está haciendo el INEC para verificar esta parte de los programas de contingencias atmosféricas. La pregunta es si se prevé que esta revisión implique también pues medidas más fuertes para las restricciones hacia el tránsito vehicular o hacia la actividad industrial. Gracias.
Adelante, si pudieran contestar ese par de preguntas, por favor. Sí, claro, claro que sí. Voy a presentar el estado de las concentraciones. ¿Ya se ve la pantalla? No, aún no. ¿No? Ya se ve. Sí, se ve. Uy, ya me salí. Voy a volver a ingresar. Disculpen ustedes. ¿Me avisan cuando se vea? Sí, ya se ve. Ok. En la página del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México tenemos una gran cantidad de indicadores y de información relacionada con la condición de calidad del aire de la Ciudad de México, que puede ser consultada para un día en especial, para una fecha, para un periodo de tiempo. Esto es lo que tuvimos en PM10 el día de ayer. A las 5 de la tarde, bueno, antes de las 5, como ustedes pueden ver, teníamos varias estaciones en verde y amarillo, que significa que están por abajo del estándar de calidad del aire. Y a las 5 de la tarde empezamos a notar valores altos en Cuautitlán y en Tultitlán. Adicionalmente de San Agustín, todo esto al norte de la Ciudad de México, en el Estado de México concretamente, pero ya para las 6 de la tarde la situación fue generalizándose. Como ustedes pueden ver, tenemos problemas de partículas prácticamente en todas las estaciones, y esto se mantuvo hasta las 7, 8 e incluso en esta estación de Nesa, se mantuvo hasta las 9 de la noche. Entonces, ustedes pueden ver aquí cuáles son las concentraciones que se alcanzaron en nuestra página, de pueden obtener el dato, y esto está abierto a todo el mundo, de ahí pueden obtener la información del monitoreo que estamos generando en Valle de México. Con relación al valor más alto, les informo que para el caso de PM10, por ejemplo, en el 2011 tuvimos un valor en Villa de las Flores de 1,269 microgramos metro cúbico de PM10, que fue, en ese momento lo asociamos con la quema de cohetes, tal vez llantas o fogatas en la temporada invernal, porque bueno, coincide con esa temporada, pero llegamos a tener en algún momento, como en el año 2008, valores cercanos o superiores a 1,300 microgramos metro cúbico de PM10. Igual, en la estación Villa de las Flores, generalmente esta estación tiene muy altos valores de partículas, tanto PM10 como PM2.5, y los valores más altos se alcanzan justo en Navidad y Año Nuevo, por la intensa actividad de festejos con cohetes, juegos pirotécnicos que se realizan en esa zona. Gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero Cirat. Tenemos aquí en... Voy a contestar la pregunta de Verónica Hernández. Sí, doctor. Sobre el estudio del INEC. Me pregunta si este va a incluir medidas más fuertes que las que, supongo que las que especifica actualmente los programas de contingencia, y si irán dirigidas al tráfico vehicular y a la actividad industrial. Bueno, el estudio consiste justamente en hacer una actualización de las fuentes de emisión, sobre todo de las principales que contribuyen, ya sea a las concentraciones de las partículas o a las concentraciones de los precursores del ozono, y ver a partir de la identificación de estas fuentes, de la actualización de la información de estas fuentes, ver cuáles son, en caso de que se aplicaran diferentes esquemas de restricción, ya sea en el tráfico vehicular o ya sea en la actividad industrial o ya sea por otro paquete de medidas que estamos pensando explorar, ¿verdad? ¿Cuál sería primeramente el efecto en la calidad del aire? Segundo, esas reducciones que se tendrían al incluir esas fuentes significativas en términos de los beneficios que traerían de evitar efectos en la salud. Y el tercer elemento que se tendrá que considerar, pues será el costo a la sociedad que esto traería como consecuencia. Entonces, es un ejercicio que se tiene que llevar a cabo en ese orden, digamos. Primero necesitamos
revisar a la luz, incluso pues ahora la pandemia nos trajo algo que no se tenía planeado, que fue justamente disminuir significativamente las emisiones de ciertos sectores. Y bueno, los resultados que se tuvieron al haber modificado las emisiones y con ello al haberse modificado la química atmosférica de la zona metropolitana y digamos, el resultado que se tuvo en las concentraciones de los contaminantes. Esto que trajo la pandemia, pues va a ser también considerado en el estudio que está llevando a cabo el INEC y el INESP para justamente pues actualizar esas medidas y hacer la evaluación, digamos, de los beneficios y de los costos. Con base en esa información, pues se tomará la determinación de cuáles serán esas medidas. La respuesta concreta es sí se van a considerar medidas para el tráfico vehicular y para la actividad industrial y quizás para otros sectores. Gracias. Muchas gracias, doctor Páramo. Gracias, ingeniero Sirat. El último bloque de preguntas le pedimos a Melina Ochoa, reportera de UNO TV, por favor. Después Carla Mora, de La Razón, y Abraham Nava, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bien, preguntarles, ya lo comentaban que no hay una manera de pronosticar exactamente este tipo de eventos, pero se estaría esperando, digo, hablando a ojo de buen cubero, que estos eventos lleguen a 5, 10, 15 en lo que resta de esta temporada seca, más todos los factores de los frentes fríos y lo que ya comentaron, un aproximado de cuántos eventos de este tipo como el de ayer pudiesen repetirse. Y aprovechando, conocer de nuevo el número de cuántas contingencias ambientales esperarían para esta temporada de calor, si se ha actualizado ese dato y se tiene. Gracias. Gracias. Continuamos, por favor, con Carla. Hola a todos, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Un poco ligado a lo que comentó la compañera de Milenio, saber si dentro de esto que ocurrió con la avalancha, ¿ustedes lo clasificarían como algo atípico que probablemente se salga fuera del marco que ustedes pudieran contemplar? Y por otro lado, para Sergio Sirat, me gustaría saber si la pandemia en algún punto modificó los índices de contaminación, dado que se redujo la movilidad. ¿Y esto en qué grado? Pregunto porque cada año se nos dice que comienza en estos meses la temporada de ozono, pero digamos que por lógica, quiero pensar que como se redujo la movilidad en la ciudad, pues entonces los índices son menores, pero quisiera saber si ustedes también lo tienen registrado por este motivo de la pandemia. Sí, gracias. Abraham, por favor. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Justamente seguir con este tema de la pandemia, no sé, estas tolvaneras, si los especialistas nos pudieran decir en qué sentido afectan con la transmisión de virus respiratorios como el SARS-CoV-2, si tuvieran los que están aquí alguna información que nos pudieran compartir en ese sentido, y también de qué manera este índice de calidad del aire está relacionado con el semáforo epidemiológico del coronavirus. ¿Tiene alguna relación? ¿Esto podría afectar en algún momento un cambio de color en el semáforo epidemiológico? Serían mis preguntas. Gracias. Adelante, si pudiéramos empezar con el doctor Zavala, por favor. Bueno, respecto de los frentes fríos, la temporada termina en el mes de mayo, estamos esperando que todavía tengamos del orden de 10 frentes fríos, sin embargo, no todos los frentes fríos tienen estos efectos en la meseta central, como decía yo, cada uno es distinto.
Entonces, es difícil esperar que ocurra un evento de esta magnitud, que se conjuntaron, como en casi todos los casos que tenemos eventos extremos en algún sentido, se conjuntaron varios factores que fueron las características de este frente junto con las condiciones, la época del año y las condiciones de sequía. En ese sentido, el siguiente frente frío estará afectando la región este miércoles, el siguiente miércoles y jueves. Sí tendrá algunos vientos importantes y muy probablemente algo de polvo, digamos, o sea capaz de levantar polvo y generar algunas tolvaneras, pero no esperamos que sea tan intenso como el que tuvimos el día de ayer. Sí es un evento extremo en el sentido de que cuando graficamos la estadística de eventos, estaría en el sentido de generar una tolvanera en el centro de México, estaría entre los más intensos o los eventos extremos, o sea, no son eventos que ocurran muy frecuentemente, pero en ese sentido, pues sí es un evento extremo o atípico. No me gusta la palabra atípico, creo que no es correcta. Me parece más bien hablar del 5% o el 10% más intenso. En este caso es un evento extremo para el Valle de México, no para otras regiones del país, como decía yo. Pues esto es lo que vemos, ¿no? Y estaremos muy atentos el próximo miércoles o los días anteriores para ir identificando las características de este frente que va a entrar el miércoles y si tiene características para provocar una tolvanera como la que tuvimos el día de ayer. Les pedimos que sigan la información del Servicio Meteorológico en ese sentido. Muchas gracias, doctor Zavala. Continuamos con el ingeniero Sirat y luego con el doctor Páramo, por favor, para las respuestas. Sí, no escucho. Sí, un momento, estoy tratando de poner una presentación para ilustrar lo que voy a comentar. Gracias, ingeniero Sirat. Un segundo. Ok, muy bien, a ver. ¿Me avisan cuando se vea en la pantalla la presentación, por favor? Aún no. Ya se ve. En modo trabajo, pero se ve. Ahí ya se ve en modo presentación, ¿verdad? No está en modo trabajo. A ver. Va de nuevo. Me avisan cuando se vea, si son tan amables. Bien. Debo comentar que, como ustedes están enterados, porque se ha hecho del conocimiento público, que los registros de la congestión vehicular en lo que fue marzo, abril y mayo, que fueron los momentos donde se tuvieron las restricciones más estrictas en materia de movilidad, en materia de operación de establecimientos y servicios, motivo de la contingencia sanitaria. En esos meses tuvimos, sobre todo lo que fue abril y mayo, tuvimos reducciones de hasta el 70% en la congestión vial, lo cual pues está asociado evidentemente con un mucho menor número de vehículos en circulación. Asimismo, tenemos una reducción en la venta de gasolina, en la venta de combustibles vehiculares e incluso del gas licuado de petróleo. El balance total de la venta de gas licuado de petróleo en Valle de México fue negativo con relación a las ventas de meses anteriores, y esto es porque a pesar de que estábamos más tiempo en nuestros hogares, pues había comercios y servicios, industrias que utilizan este combustible que en ese momento disminuyeron notablemente su actividad. ¿Y cómo esto repercutió en la contaminación? Bueno, en la gráfica que ustedes están viendo tenemos las reducciones, tenemos en verde los valores máximos y en gris los valores promedios, en este caso del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un contaminante ligado prácticamente con la actividad vehicular
y ustedes pueden ver cómo tenemos reducciones de más del 50%, llegando en ocasiones a alcanzar cerca del 60% en la reducción de la concentración del monóxido de carbono en el aire. Y ustedes pueden ver cómo, en el caso, bueno, esta gráfica, la gráfica de la derecha, muestra los días que se estuvieron, bueno, la distribución de las concentraciones, cuántos días estuvimos en concentraciones de monóxido de carbono, están indicadas en la parte de abajo de la gráfica, las concentraciones a las que hacemos referencia, y ustedes pueden ver cómo fue un año muchísimo más limpio a los años inmediatos anteriores. En este caso graficamos 10 años. En el caso de estoy tratando de cambiar la lámina. En el caso del dióxido de nitrógeno, que también es un contaminante que se asocia con la actividad vehicular, encontramos reducciones ya no tan amplias, cercanas al 60% en la concentración en el aire del contaminante, como lo fue en el caso del monóxido de carbono, pero sí encontramos valores que van desde el 30 hasta el 40% menor la concentración de del dióxido de nitrógeno en nuestro aire en las fechas, sobre todo de abril y de mayo. Si avanzamos a lo que son partículas, realmente nada más tengo preparada una gráfica para PM2.5, pero el comportamiento de PM10 es muy similar. Ahí encontramos también reducciones importantes en lo que fue la concentración de partículas en nuestro aire. Sin embargo, en la parte izquierda ustedes pueden ver cómo sí existen valores máximos que son más altos, en un 13 y 15%, a lo que tuvimos en años anteriores. Estas gráficas las construimos teniendo un promedio de los últimos 5 años y comparando con la condición que pasó en cada una de las semanas entre marzo y mayo. Y esto, cuando revisamos lo que ocurrió que motivó ese incremento en las partículas en nuestro aire para esas 2 semanas en particular, pues lo que encontramos es que estuvieron asociadas con incendios que motivaron una mayor generación de partículas. Esto fue detectado por alguna de las estaciones de monitoreo o algunas de las estaciones de monitoreo del Valle de México, y de tal forma que eso fue lo que provocó que en esos días en particular tuviéramos altas concentraciones, pero si nos vamos al promedio de toda la temporada, pues sí tuvimos reducciones que fueron muy variantes. Tenemos reducciones que van entre un 10% hasta un 41%, dependiendo en la semana que evaluemos. Y finalmente, y en el caso del ozono, sí tuvimos, en realidad no encontramos una variación significativa entre la concentración de ozono en el aire cuando nos vamos a los valores diarios, a los valores promedio diarios, pero sí pudimos encontrar que hubo una reducción en cuanto a los valores máximos que se alcanzaban en esa temporada. Generalmente durante la temporada de ozono se tienen varios días, del orden de 4 días, donde se alcanzan valores por arriba del valor de aplicación de contingencia, y en esta ocasión, en esa temporada de alto ozono, no llegamos a rebasar ese valor máximo. Entonces, concretamente, sí se observó una reducción en la generación de contaminantes que repercutió en un mejoramiento de la calidad del aire para todos los contaminantes, salvo para el caso del ozono, donde la concentración promedio no tuvo diferencias significativas con años anteriores, pero sí hubo una reducción en las concentraciones máximas alcanzadas de ozono en la temporada de alto ozono, repito, entre marzo. Básicamente la restricción empezó a finales de marzo y hasta el 31 de mayo del año pasado. Gracias, ingeniero Ciratt. Doctor Páramo, ya no tenemos más preguntas, si quisiera usted. Sí, respecto al pronóstico que se tenía del número de contingencias, que teníamos que era de entre 7 y 20 para esta temporada de ozono,
pues mencionar que ha habido alrededor de 5 eventos en donde estuvo cercano al valor de declaración, pero se refiere a un pronóstico estadístico de contingencias por ozono. El segundo tema es si el índice de calidad del aire está relacionado con el semáforo epidemiológico. Y la respuesta es no. Este índice Aire y Salud presenta la calidad del aire en 5 bandas. La primera banda es la que se conoce como buena, con un riesgo a la salud bajo. La segunda banda es la buena es color verde. La que le sigue es la aceptable, que es color amarillo y es un riesgo a la salud moderado. Estas 2 bandas, la amarilla y la verde, significa que el contaminante está, su concentración está dentro de lo que establece la norma para protección de la salud. Al amarillo le sigue la naranja, que es una calidad del aire malo, donde ya el nivel de riesgo a la salud es alto, siguiéndole la calidad del aire muy mala, con un riesgo a la salud muy alto, y finalmente esta muy mala es color rojo, y finalmente la calidad del aire extremadamente mala, que es morado, con un riesgo también extremadamente alto. Entonces no tiene que ver con el semáforo epidemiológico. Y finalmente hacía la pregunta de si este tipo de eventos de alta concentración de partículas PM10 pueden ser también un medio de transmisión del virus. Lo entendí así la pregunta. Nosotros pensamos que no es muy probable, porque los vientos que están ocurriendo en este tipo de tolvaneras pues son muy fuertes, lo cual provocan una dilución muy grande. Entonces, así como para que se encontraran niveles significativos de transmisión del virus, pues pensamos que no se daría, y recordar que esto pues se produce al aire libre, por lo tanto la dilución es muy grande. Gracias. Muchas gracias, doctor Páramo. Pues ya no tenemos manos levantadas ni tampoco comentarios en el chat. Entonces, doctor. Pues damos las gracias por atender a esta conferencia, a los diferentes medios de información. Esperamos hayamos respondido a la mayoría de sus dudas. Si quedara alguna, pues con todo gusto estamos a su disposición los participantes en esta conferencia. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos.